Hola, mi nombre es Daniel Isaí Reynoso Benítez y pertenezco al grupo de 3IM2. Soy técnico en mantenimiento industrial y a continuación les voy a dar el funcionamiento y las partes de dos instrumentos sin escala propia, lo cual es el patrón para brocas y el nivel de precisión con burbuja. Continuar. Este va a ser nuestro patrón para brocas y bueno, es un instrumento de medición utilizada para verificar la precisión y el tamaño de las brocas en términos de diámetro y la forma de perforación. Ok, ¿qué podemos observar? Podemos observar que va a consistir en dos líneas, con perforaciones o diámetros. Esto va a ser para saber la medición de la broca que vamos a utilizar. Como podemos ver, tenemos en la parte superior al sistema internacional y en la parte inferior al sistema inglés. Igual vamos a tener dos reglas métricas. En la parte superior vamos a tener al sistema internacional, que son los milímetros, y en la parte inferior vamos a tener la regla métrica en el sistema inglés, que van a ser las pulgadas. De igual manera podemos observar estos tipos de partes, que nos van a servir para saber las medidas de tuercas. Vamos a meter tuercas y una vez ajustada vamos a saber la medición de dicha tuerca. A continuación les voy a mostrar unos tipos de brocas que vamos a sacar su medida, ¿no? Vamos a empezar con nuestra broca, y la vamos a introducir primero en el sistema inglés, que bueno, vamos a ver que en los 5/16 de pulgada no introduce, en los 7/16 sí, pero queda muy floja. Lo que queremos ver es de que esta broca tenga una medida muy precisa, es decir, que entre en el orificio y que no esté como que muy apretada y salga sin problemas. Por ejemplo, esta sería la medición de esta broca, que queda muy bien la parte de esta broca. Y tenemos que esta broca es una medida de 3/8 de pulgada. En la segunda broca, que va a ser esta, vamos a hacer lo mismo, que en esta ocasión podemos observar que no entra en 3/8 de pulgada. Ahora vamos a 7/16 de pulgada y podemos ver que ingresa sin ningún problema. Entonces la medida de esta broca es de 7/16 de pulgada. La tercera broca, lo mismo. Vamos a analizar su medida. En 5/16 no entra. En 7/16 sí entra, pero queda muy floja. Entonces esta no va a ser su medida. Ahora la vamos a introducir en 3/8 de pulgada, pero queda de igual manera muy floja. Entonces esta broca no va a tener esta medida. En la siguiente broca podemos ver que es de un diámetro muy pequeño, por lo cual nos vamos a empezar con los orificios pequeños. Podemos observar estos pequeños números y vamos a ver en cuál entra. Ingresa en el número 10. Hay un punto importante en esta tablilla y es de que no nos tenemos que confundir a los números de aquí abajo en milímetros, porque toda esta línea está en el sistema inglés. Pero si colocamos nuestro flexómetro en esta parte del diámetro y lo colocamos a partir de la pulgada número 16, podemos decir que el tamaño de este diámetro es de 3/16 de pulgada. Entonces esta broca va a tener una medición de 3/16 de pulgada. Y por última broca vamos a tener una más pequeña. Y vamos a de igual manera verificar en qué orificio va a ingresar. Y bueno, podemos ver que ingresa en el número 8 sin ningún problema. Y haciendo lo mismo con el flexómetro tendremos una medida de 5/32 de pulgada. Ahora vámonos en el sistema internacional. Agarramos nuestra primera broca que utilizamos y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ver en cuál ingresa perfectamente, que no quede muy floja ni muy apretada. Entonces en el número 8 no entra, en el número 10 sí entra muy perfectamente, entonces va a tener un diámetro de 10 milímetros. Nuestra segunda broca vamos a hacerlo de manera igual y podemos ver que en el número 8 no entra. En el número 10 sí entra, pero queda absolutamente muy floja, entonces no va a tener medida esta broca. La siguiente broca, vamos a hacer lo mismo. En el 8 no entra, en el 10 no entra y en el 12 sí entra, pero queda muy floja, entonces no va a tener medida esta broca. La cuarta broca, vamos de igual manera a hacer lo mismo. Orificio 4 no entra, orificio 5
sí entra. Entonces va a tener un diámetro de 5 milímetros. Y por último, la última broca. Vamos a introducirla en el 3, vemos que no entra, introduce en el 4 correctamente. Entonces va a tener un diámetro de 4 milímetros. Bueno, en este caso, este va a ser nuestro nivel de precisión con burbuja. Como podemos observar, se basa en una base que es acero inoxidable. Y en este caso vamos a tener dos espacios en el que una me va a servir para medir las cosas que voy a querer nivelar de manera vertical, y el otro espacio me va a servir para nivelar las cosas de manera horizontal. Ok, va a consistir en una manguerita que va a estar dentro de ellas, al igual que va a tener una burbuja de aire en cada espacio y va a tener dos líneas negras. Aquí lo importante es de que la burbuja quede exactamente dentro de estas dos líneas para decir que voy a nivelar una cosa. En este caso, para medir verticalmente, la burbujita tiene que quedar exactamente dentro de esas dos líneas, para así decir que vamos a tener un nivel de manera vertical. Y sin embargo, por la otra parte, la burbujita va a estar en medio de estas dos líneas, para decir que vamos a tener una nivelación horizontal. Bueno, y a continuación, como un ejercicio práctico, vamos a hacer la nivelación de un recuadro. Ok, para esto vamos a colocar nuestro nivel de precisión de manera horizontal y vamos a recordar que nuestra burbuja de aire tiene que estar centrada en las líneas. No puede estar más de otra o más para el otro lado. Simplemente tiene que estar centrada en medio de nuestras dos líneas. Una vez centrada, vamos a hacer un trazo preliminar de manera horizontal. Ahora lo vamos a cambiar nuestro nivel de burbuja y lo vamos a hacer con la otra parte. La burbuja queda centrada y vamos a hacer un trazo preliminar de manera vertical. ¿Ya? Bueno, una vez obtenido nuestras mediciones, vamos a colocar el recuadro exactamente a la mitad del clavo. Una vez hecho esto, vamos a sacar nuestro nivel de precisión con burbuja y lo vamos a colocar a un costado de nuestro recuadro. Y como podemos observar, nuestra burbuja queda exactamente en medio de las líneas negras. Y si lo hacemos ahora de manera horizontal, podemos observar cómo nuestra burbuja queda exactamente dentro de estas dos líneas negras. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya servido. Esto es todo por estos dos instrumentos de medición sin escala propia. Y bueno, gracias por su atención.